Bueno, situamos un poquito en el contexto. Estamos en el tercer viaje misionero de Pablo y vimos la semana pasada cómo Pablo en ese tercer viaje él llega a esta ciudad, a la ciudad de Éfeso, y cómo se encuentra con un grupo de discípulos. Eran discípulos, eran personas a las que se les había predicado a Jesús, habían creído en Jesús, pero eran personas que no tenían mucho conocimiento. Había muchas cosas acerca de la doctrina que ellos ignoraban, que ellos no conocían, cosas importantes. Solamente conocían el bautismo de Juan, como vimos. Ni siquiera habían oído que había Espíritu Santo, aunque ellos mismos habían experimentado la obra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo estaba en ellos. Ellos eran templo del Espíritu Santo si realmente ellos eran creyentes. Pero no conocían del Espíritu Santo, no conocían muchas cosas de la doctrina. Entonces Pablo los toma aparte, les expone más claramente el camino, lo que es la doctrina cristiana. Después los bautiza en el bautismo que el Señor Jesús nos enseñó, y imponiendo sus manos sobre ellos dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y la narración continúa en el pasaje que hemos leído. Dice el versículo 8 que entrando Pablo en la sinagoga de Éfeso, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pablo, como era su costumbre, y ya hemos visto en todo lo que hemos ido estudiando el libro de Hechos, que cuando Pablo llegaba a una ciudad, el primer lugar al cual él iba a predicar el evangelio, cuando en esa ciudad no había una iglesia, era la sinagoga. Así que Pablo entra en la sinagoga y dice que hablando con denuedo, entra allí y habla con denuedo por espacio de 3 meses. Y hay aquí, esta es una palabra interesante, hay aquí una palabra interesante que es la palabra denuedo. La palabra denuedo en el original es una palabra que se puede traducir por confianza, convicción, intrepidez, libertad, pero sobre todo y generalmente se traduce como valor, como valentía. Y dice la Escritura que Pablo por 3 meses estuvo en la sinagoga predicando con denuedo. ¿Por qué era necesario que Pablo predicase con denuedo, con valentía? Porque, hermanos, ya conocemos la historia de Pablo. Ya hemos visto cómo a lo largo del ministerio de Pablo, él había experimentado el rechazo y la oposición y también la persecución por parte de los judíos, por parte de los de su nación. Él ya sabía lo que era ser perseguido, lo que era ser azotado, lo que era ser encarcelado, lo que era ser incluso apedreado por predicar la palabra del Señor. Y él sabe que probablemente en ese lugar no iba a ser diferente. Pero él entra en la sinagoga y comienza a predicar el evangelio. Y es interesante que la Biblia nos dice que Pablo tiene este denuedo, esta valentía para predicar la palabra. Porque, hermanos, a veces idealizamos los personajes bíblicos, nos parece que son superhéroes, poco menos que Superman o Spiderman, personas que están muy por encima y que tienen capacidades muy por encima de lo normal. Pero Pablo era un hombre como tú y como yo, y que aunque en la Biblia parece que era incansable, también se cansaba como tú y como yo, y que también tenía que luchar y que lidiar con temores en su corazón como tú y como yo. De hecho, en más de una ocasión, Dios tiene que hablarle directamente a Pablo y decirle: Pablo, no temas. ¿Por qué? Porque a veces Pablo tenía temores también, como tú y como yo. Y precisamente escribiendo a los Efesios, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18 al 20, podemos leer cómo cuando Pablo llama a la iglesia, anima, exhorta a la iglesia a que oren y que oren por muchas cosas. Entre las cosas que Pablo invita y anima a la iglesia a que oren, les dice: y oren por mí. Oren por mí. ¿Para qué? Para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Oren por mí para que yo pueda tener esa libertad y pueda tener esa valentía para predicar el evangelio. Hermanos, cuando algo te sobra no se pide. Y cuando Pablo pide valentía es porque él sabe que necesita esa valentía, ese denuedo para predicar el evangelio a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones en las cuales pueda encontrarse. Lo vemos también en los apóstoles, ¿os acordáis? Cuando vimos Hechos capítulo 4, Juan y Pedro son llevados al Sanedrín
ellos son llevados a los líderes religiosos y ellos los amenazan duramente, los amenazan que no hablen más en el nombre de Jesús. Y ellos salen de allí, después de ser amenazados por gente que tenía poder para hacerles daño, la misma gente que había crucificado a Jesús, el mismo Sanedrín que había condenado y crucificado a Jesús, los amenaza a ellos de que no hablen más en el nombre de Jesús. Y ellos salen de ese lugar y reunida la iglesia comienzan a orar, y no oran por protección de sus enemigos, no oran para que no haya persecución. Oran, y la oración de ellos es: concede a tus siervos, oh Señor, que con todo denuedo, que con toda valentía hablen tu palabra. Y versículo 31 dice que cuando hubieron orado, el lugar tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valor, con confianza, con valentía, la palabra de Dios. Así que, hermanos, creo que denuedo es algo por lo que tú y yo también podemos y necesitamos orar. Necesitamos denuedo, necesitamos valentía para hablar de Jesús. Y no solamente para hablar de Jesús, sino para vivir una vida en un mundo contrario a los principios y valores del Señor. Una vida que dé gloria al Señor. Una vida conforme a la voluntad del Señor. Necesitamos valentía, necesitamos esa valentía, una valentía que glorifique y magnifique el nombre del Señor en un mundo que no quiere saber nada de Jesús, en un mundo donde los principios que rigen no son los principios precisamente de la palabra del Señor, pero que necesitamos esa valentía para vivir en santidad en un mundo lleno de pecado. Necesitamos denuedo, necesitamos orar por denuedo. Y Pablo dice: orad por mí, para que tenga denuedo, para que sea valiente para predicar la palabra y para vivir y hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces Pablo, con esa valentía y con esa libertad que proviene de Dios, durante 3 meses dice que en la sinagoga está discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Qué es lo que hacía Pablo cuando llegaba a una sinagoga? Lo hemos visto en otras ocasiones. Lo vimos en Tesalónica, en Hechos capítulo 17, versículo 1. Pablo llega y comienza a discutir con los judíos. Y a nosotros esta palabra discutir nos suena a enfrentamiento, nos suena a conflicto, pero el sentido en el original es más bien dialogar, debatir. Pablo llega allí a las sinagogas y comienza a dialogar con los judíos, a debatir con ellos. Y Pablo comienza con ellos declarando, dice en Hechos capítulo 17, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras 2 cosas. 1, que era necesario que el Cristo padeciese, muriese y resucitase. Y en segundo lugar, que Jesús, a quien yo os anuncio, es ese Cristo, que la Escritura dice que era necesario que muriese y resucitase. El mensaje de Pablo y aquello que quería persuadir y convencer y mostrar por medio de las Escrituras a los judíos cuando entraban a la sinagoga era Jesús y su obra. Era Jesús, su persona. ¿Quién era Jesús? Que Jesús era el Cristo y el resultado de su muerte y su resurrección. Así que Pablo llega y entra en la sinagoga de Éfeso y durante 3 meses, durante 12 semanas, él está dialogando con los judíos, mostrando, persuadiendo por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo y la necesidad que ellos tienen de la obra que Cristo ha llevado a cabo. Versículo 9. Pero dice que endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así que durante 3 meses Pablo está con ellos, está mostrándoles por medio de la Escritura, pasaje por pasaje, y mostrándoles el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en Cristo, y mostrándoles que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Él es el Salvador que había de venir. Pero dice que algunos, endureciendo su corazón, no creyeron. Y no creyeron no porque no podían creer, no creyeron no porque no hubiera suficiente evidencia, sino porque no querían creer. Endurecieron su corazón a las Escrituras, endurecieron su corazón al testimonio del Espíritu Santo y decidieron no creer. Y hermanos, hoy día hay mucha gente así. Hay mucha gente que no cree en Jesús, no porque no pueda creer, sino porque no quiere creer.
No porque no haya suficiente evidencia, ni siquiera les interesa la evidencia, simplemente no quieren creer, porque no quieren cambiar su vida, porque no quieren dejar su estilo de vida, no quieren dejar su pecado, no quieren creer en Jesús porque saben que creer en Jesús implica un cambio en su vida. No quieren creer. Y dice que endureciendo su corazón, no solamente no creyeron, sino que maldecían el camino delante de la multitud. Y si os dais cuenta, en vuestras Biblias esta palabra camino está en mayúscula, como un nombre propio. Y es la misma palabra que encontramos en Juan capítulo 16, Juan capítulo 14, versículo 6, cuando Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino que tú necesitas tomar para llegar al Padre. Yo soy el camino que tú necesitas tomar para llegar al cielo. Y maldecir el camino, hermanos, es maldecir el mensaje del Evangelio y es maldecir a Jesús como el único camino que nos lleva a Dios. Y ellos están maldiciendo el camino. Y estos hombres, hermanos, rechazan el Evangelio cuando Pablo les expone y les muestra claramente a través de la Escritura que Jesús es el Cristo. Ellos rechazan el Evangelio, pero no era a Pablo a quien estaban rechazando, eran a Jesús a quien estaban rechazando. Eran a Jesús mismo. Y cuando tú predicas el Evangelio, cuando tú le hablas a alguien a Jesús y le predicas el Evangelio, no es una invitación que tú estás haciendo a esa persona. No eres tú el que estás invitando a esa persona. El Evangelio es una invitación de Dios Padre a reconciliarnos con Él a través de su Hijo. No es una invitación de parte tuya, es una invitación de parte de Dios. Y cuando rechazan esa invitación, no están rechazando tu invitación, están rechazando la invitación del Señor. Cuando tú predicas el Evangelio a una persona y esa persona no quiere creer, esa persona no te está rechazando a ti. Está rechazando a Jesús. Y a veces se escucha y se dice, bueno, cuando tú hablas con alguien y dices, le he predicado un montón de veces, he hablado un montón de veces acerca de Jesús, pero no quieren creer en Jesús, rechazan al Señor y a veces te dicen, bueno, no te preocupes, no tengas pesar, no te están rechazando a ti, están rechazando a Jesús, como si eso fuese un consuelo. No te preocupes, precisamente eso es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que no me están rechazando a mí, están rechazando a Jesús. A mí no me importa que me rechacen a mí porque no me necesitan a mí. El problema es que están rechazando a Jesús y necesitan desesperadamente a Jesús. Este mundo, hermanos, necesita desesperadamente a Jesús porque Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida. Es el único camino que nos lleva al cielo. En ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, decía Pedro. En ningún otro hay salvación. Necesitan a Jesús. Este mundo necesita a Cristo. Así que cuando estos se endurecen y comienzan a maldecir el camino delante de la multitud, ¿qué es lo que hace Pablo? Después de 4 meses predicándole el Evangelio, 4 meses demostrándole, 4 meses ya es suficiente para que una persona tome una decisión con respecto a Jesús. Si en 4 meses no ha tomado una decisión, lo más normal es que lo que ocurre en esa persona es que su corazón se vaya endureciendo. Hay personas que mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo escuchando a Jesús y le gustan los cánticos, le gustan más o menos, pero no toman una decisión en su vida y es muy fácil que al final eso, en vez de recibir al Señor, te vayas endureciendo y es peligroso. Y fíjate que Pablo los deja, no vuelve a la sinagoga, toma a los discípulos, a los que se han creído y se van a otro lugar a enseñar. ¿Cuándo es el momento en el cual tú tienes que dejar de hablarle de Jesús a una persona que lleva un montón de tiempo hablándole a esa persona, predicándole y no cree y no quiere creer? Cuando las personas comienzan a maldecir el nombre del Señor y comienzan a hablar, a lo mejor ya es tiempo de decir, bueno, ya bien, ya no te voy a hablar más. Y es tiempo de orar. No se trata de abandonar a las personas, de orar. Porque esas personas están endureciendo su corazón y lo que necesita es una obra de Dios para que Dios enternezca su corazón, para que Dios abra su corazón. Y tal vez dentro de un tiempo es momento de nuevo de hablar del Señor. Pero es como pegarse cabezazos contra una pared, no estás consiguiendo nada. Tal vez es momento de parar y orar
por esa persona y orar para que el Señor abra su corazón. Entonces se aparta de ellos. ¿Y qué hace Pablo? Deja de predicar el Evangelio porque había personas que no creían y que rechazaron al Señor. No, al contrario, dice que se va a la escuela de uno llamado Tirano y comienza a predicar. Y ya no cada semana como hacía cada día de reposo, sino cada día comienza a predicar a Cristo, ¿no? Esta escuela de Tirano probablemente era un filósofo. Algunos dicen que normalmente los filósofos enseñaban hasta las 11 de la mañana y se piensa que tal vez Pablo pudo alquilar o le prestaran ese lugar a partir de las 11 en adelante, cuando era más incómodo, hacía más calor en esas regiones, y durante ese tiempo él enseñaba, cada día enseñaba al Señor. Y así continuó, dice versículo 10, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron ¿qué? La palabra del Señor. Fíjate, todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra, oyeron el mensaje de Jesús. Éfeso era una ciudad bastante grande. Se calcula más o menos que en ese tiempo podía tener entre 200.000 y 500.000 habitantes. Era una ciudad bastante grande, había bastantes personas en ese lugar. Pero fíjate que no dice que todos los que estaban en Éfeso escucharon el mensaje de Jesús, sino todos los que estaban en Asia. Y ahí está Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, todas las iglesias de Apocalipsis, que son de Asia Menor, ahí está. Pero ahí también está Mileto, está Colosas, está Hierápolis, está otras ciudades. Asia era una región bastante grande, pero dice la Escritura que todos, es decir, no había nadie en toda esa región que pudiera decir que no había escuchado el Evangelio, que no había escuchado la palabra del Señor. En solo 2 años. Y pensamos, ¿cómo es posible? Porque es una labor demasiado grande para solamente una persona y en tan poco tiempo como en 2 años. Y de hecho, la Escritura nos dice que Pablo saliese de Éfeso en todo ese tiempo. Simplemente que cada día él predicaba en Éfeso, en la escuela de ese hombre llamado Tirano. Cada día. Pero ¿qué es lo que ocurría? Él predicaba cada día en ese lugar. Y las personas venían y escuchaban el Evangelio, recibían el Evangelio. La gente se convertía y la gente salía y comenzaba a hablar de ese mismo Evangelio que ellos habían oído y a hablar de ese mismo Jesús que habían recibido y a compartir eso que ellos habían experimentado. Y comenzaban a hablarlo, y algunos no eran de esa ciudad, iban a sus ciudades, a su gente, a su familia, a sus amigos, y les hablaban de Jesús, y comenzaban algunos a convertirse, y el Evangelio se divulgó de esa manera, de tal manera que dice que todos, y todos es todos, es decir, que no excluye a nadie, todos en toda Asia escucharon el mensaje del Evangelio durante esos 2 años. Pero fíjate, hermano, que no dice que todos los que estaban en Asia creyeron y recibieron a Cristo en su corazón. No dice eso. Ojalá, ¿no? Toda Asia, toda una ciudad, toda una región, todo un país se convirtió y vino a los pies de Cristo. No dice eso. No dice que todos los que vivían en Asia se convirtieron. Dice que todos, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Muchos se convirtieron, pero muchos también endurecieron su corazón y no creyeron. Y nuestra labor no es convertir a la gente, porque ni tú ni yo podemos convertir a nadie. Es una obra que solamente Dios puede hacer en los corazones. Nuestra labor no es convertir, nuestra labor es predicar, es anunciar a Cristo, es anunciar el Evangelio. Esa es la gran comisión. Nuestra labor es que todos aquellos que estén a nuestro alrededor escuchen el mensaje del Evangelio, escuchen de Jesús y puedan ver a través de nuestra vida al Señor. Que de alguna manera nosotros podamos transmitir, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra manera de vivir el Evangelio. Porque el Evangelio no solamente se escucha, el Evangelio se ve a través de una vida transformada, de una vida que vive diferente. ¿Amén? Amén. Así que esa es nuestra labor.
Y versículo 11 dice que el Evangelio, todas las personas en Asia escucharon el mensaje del Señor. Versículo 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Lucas dice que hacía Dios milagros. ¿Quién hacía milagros? Dios hacía milagros. ¿Quién hace los milagros, hermanos? Dios es el que hace milagros. Ningún hombre tiene capacidad para hacer milagros. Era Dios el que hacía milagros y usaba a Pablo. Y a través de Pablo, Dios hacía milagros. Pablo era el instrumento mediante el cual Dios obraba milagros. Y dice Lucas que eran milagros extraordinarios. Hermanos, hemos visto, estamos estudiando el libro de Hechos, y hemos visto que en el libro de Hechos, y cuando estudiamos el libro de Hechos nos damos cuenta de que los milagros no era algo extraño en la iglesia primitiva. No era algo extraño que se produjeran milagros, sanidades, cosas sorprendentes, que el Espíritu Santo se moviera de esa manera a través de obras sobrenaturales que confirmaban la palabra del Señor. No era nada extraño los milagros en la iglesia del siglo I. Sin embargo, Lucas señala que en Éfeso Dios no solamente hacía milagros, dice que hacía milagros extraordinarios, y nos da un ejemplo en el versículo 12. Dice que de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales del cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y hermanos, esto ha llevado a gente a mucha confusión, porque esto ha llevado a que haya personas que oren por un pañuelo o que oren por un paño y luego esperan que en ese pañuelo o en ese paño haya un poder para sanar a una persona o para obrar en medio de una necesidad. Pero en la Biblia, y este pasaje se explica por sí mismo, dice Lucas que era una forma extraordinaria en la que Dios obró en ese lugar en Éfeso. No era la forma habitual en la cual Dios obraba y hacía milagros en medio de los creyentes. Así que no es algo que debamos hacer, no es algo que está en la Biblia para que hagamos y oremos por pañuelos y esperemos que Dios obre a través de esa forma o de esa manera. ¿Lo puede hacer Dios? ¿Lo puede hacer? Claro que puede hacerlo, porque Dios puede hacer cualquier cosa. Dios sigue sanando, Dios sigue sanando. Nosotros creemos que Dios sana, creemos que Dios sana. Creemos que Dios sigue haciendo milagros, creemos que Dios sigue haciendo milagros. Creemos que están vigentes los dones del Espíritu Santo, creemos que están vigentes los dones del Espíritu Santo. Claro. Pero esta no es la forma en la que Dios actúa habitualmente. No era la forma actual. Dios obró en Éfeso de una manera extraordinaria, porque en Éfeso había una situación también muy extraordinaria. Y manifestó el poder de una forma extraordinaria, de tal manera que el poder de Dios y su gloria era manifiesto a todos los habitantes de Éfeso. Y fíjate lo que ocurre. Versículos 13 y 14. Dios estaba manifestando su poder no solamente a través de milagros, no solamente a través de sanidades, sino también salvando a personas, cambiando, transformando a personas. Pero la gente en Éfeso, que era gente que estaba muy con este rollo espiritual, lo que le llamaba la atención era como a Simón, ¿os acordáis de Simón el mago? Lo que llamaba la atención eran las cosas sobrenaturales, los milagros, ¿no? Y dice el versículo 13 que algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, que era un judío, jefe de sacerdotes, que hacían esto. Había algunos judíos exorcistas ambulantes. En ese momento y en ese lugar, ser exorcista ambulante parece que era como una profesión, ¿no? Nos suena un poco raro, ¿no? Porque ¿tú a qué te dedicas? Bueno, pues yo soy médico, yo soy profesor, yo soy exorcista ambulante. No es algo que nos parece muy normal, ¿no? Pero en aquel entonces, en ese lugar, parece que sí era normal, y había un grupo de 7 hombres que eran judíos y eran hijos de un sacerdote judío que se dedicaban a eso, y era su medio de vida, era de lo que ellos vivían, porque por echar demonios fuera ellos cobraban y era su negocio, era, digamos, como su negocio. Y entonces de alguna manera ellos ven lo que Dios está haciendo a través de Pablo, cómo las personas son sanadas, cómo los espíritus, los demonios son echados fuera. Ellos ven el poder del nombre de Jesús, ellos ven que hay poder en el nombre de Jesús y dijeron: vamos a usarlo, parece que esto funciona. Vamos a usarlo porque el poder del nombre de Jesús, hay poder en ese nombre sobre los demonios. Así que estos hombres ven a Jesús
y ven el nombre de Jesús como algo que pueden usar ¿para qué? Para su propio beneficio. Ven el nombre de Jesús como algo que ellos pueden usar para que les vaya mejor en eso que ellos están haciendo y de lo que están viviendo. Fíjate, Jesús usaba a Pablo, pero estos hombres lo que quieren es usar a Jesús. Y tenemos que dejarnos usar por el Señor, pero cuidado cuando en nuestro corazón lo que hay es un deseo de usar al Señor. Porque hay gente así, hermanos. Hay personas que ven a Jesús simplemente como un medio que ellos pueden usar para alcanzar algo que ellos quieren. Como un medio para alcanzar lo que ellos quieren. Para que les vaya mejor en eso que ellos están haciendo sin pensar si lo que están haciendo es lo que Dios quiere que ellos hagan. Para que les vaya mejor en esta vida. Pero sabes, hermanos, Jesús no vino para que nos fuese mejor en este mundo. No vino para eso. ¿La vida es mejor con Jesús? Por supuesto que es mejor con Jesús. No porque no vayamos a tener problemas, no porque no vayamos a tener dificultades, sino porque en los problemas, en las dificultades, tenemos al Señor. Y eso marca la diferencia. Pero Jesús no vino para que nos fuese mejor en esta vida. Jesús vino para salvarnos y para librarnos de la condenación. Jesús no es el medio para que tú puedas alcanzar lo que quieres. Jesús es el medio por el cual Dios te alcanzó a ti y me alcanzó a mí. Cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, sin Dios, sin esperanza, y nos rescató y nos salvó y nos dio una nueva vida en Él y una esperanza segura de que estamos en Cristo y de que tenemos entrada al Padre, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz y por su gracia, hermanos. Y hay algo más grande que eso, hermanos. Hay algo más grande que eso. La pregunta es, ¿qué es Jesús para nosotros? Para estos, Jesús era un medio para alcanzar lo que ellos querían. Y hermanos, tenemos que examinar nuestra vida. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús para nosotros? ¿Es alguien a quien servir o es alguien de quien servirnos? Y claro, dicho así, la respuesta, ¿cuál es? Alguien a quien servir. Y respondemos rápidamente a qué es. ¿Alguien a quien servir o alguien de quien servirnos? Por supuesto, alguien de quien servir. Lo decimos claramente y rápidamente porque es la respuesta correcta y además sabemos qué es lo que tiene que hacer. Pero hermanos, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Y lo que tenemos que hacer no solamente es decir, Cristo no es alguien de quien yo me sirvo, sino alguien a quien yo sirvo y quiero servir. Decirlo es fácil. La cosa es, examina tu vida, examina tu conducta y pregúntate qué es lo que dice tu vida. ¿Qué es lo que dice tu conducta? Si Dios es realmente alguien a quien tú sirves y quieres servir, o si más bien continuamente lo que quieres es servirte de Él y lo tienes casi como un amuleto para cuando viene un problema, una dificultad, Señor, líbrame, Señor, esto, ¿no? Como hay mucha gente, ¿no? Que en la tormenta acude a Dios, pero cuando la cosa se calma se olvidan del Señor. Entonces, hermanos, ojalá que queramos ser personas usadas por Dios y no personas que usen a Dios. Ojalá que no veamos a Dios como un fin para alcanzar algo, sino que realmente Jesús sea nuestro fin. Señor, tú eres mi fin. Teniéndote a ti, lo tengo todo, Señor. En ti estoy plenamente satisfecho. Contigo, teniéndote a ti. Y estos hombres, fíjate, dice que decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Cómo era conocido Pablo? Como aquel que predicaba ¿a quién? A Jesús. Es una buena forma de ser conocido, yo pensaba. Ojalá que nos pudieran conocer nosotros así, ¿no? Mira. Dani. ¿Quién Dani? El que predica a Jesús, ¿no? La iglesia Salem. ¿Qué iglesia? La iglesia donde se predica a Jesús. Es una buena forma de ser conocidos. Ojalá que seamos conocidos como una iglesia en la que se predica a Jesús. Nuestro tema, nuestro mensaje es Jesús. Porque ese es el tema, el mensaje que necesita el mundo. Necesitan a Jesús, ¿no? Pero ellos decían,
No decían eso. Ellos no decían al espíritu o al demonio, te reprendo en el nombre de Jesús, mi Señor. Sino en el nombre de Jesús del que predica Pablo. Es decir, en el nombre de Dios de otro. Por Jesús, el que predica Pablo. Ellos usaban un nombre de alguien con quien no tenían ninguna relación. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 15. Los demonios responden y les dicen, a Jesús conozco, le dice el demonio, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Fíjate, los demonios dicen, a Jesús conozco. ¿Tú sabes que los demonios conocen a Jesús? Y hay gente que dice, no, yo conozco a Jesús, yo a Jesús lo conozco. Yo conozco mucho de Jesús. Eso no significa nada. Los demonios conocen a Jesús. Pero los demonios no obedecen a Jesús, ni se someten a Jesús. Y esa es la diferencia. La diferencia que tú tienes que mirar en tu vida no es si tú conoces a Jesús, sino realmente si tú vives una vida de obediencia y sometimiento a Jesús. Yo conozco a Jesús, pero ¿cómo lo conoces? ¿Lo conoces como tu Salvador? ¿Como tu Señor? ¿Como aquel a quien sirves, a quien amas, a quien te debes? Fíjate, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y estos hombres, como no tenían una relación con Jesús, pues no supieron qué contestar, no supieron qué decir, ¿cómo que quiénes somos? Y hay muchos hermanos que tristemente andan así por el mundo, que solamente conocen al Dios del cristianismo, al Dios de la iglesia, al Dios de mis padres, al Dios de mis abuelos, pero no conocen a Jesús como su Dios. Y si Dios no es tu Dios, su salvación no es tu salvación. Si Dios no es tu Dios, su espíritu no es tu espíritu, su poder no es tu poder, su fortaleza no es tu fortaleza, su protección no es tu protección. Fíjate, no es lo mismo decir Dios que decir mi Dios, diferente. Hay mucha gente que habla de Dios, pero una cosa es decir Dios y otra cosa es decir mi Dios. No debemos decir que Jesús es el Salvador del mundo, que decir que Jesús es mi Salvador. No debemos decir que Jesús murió por los pecados, que Jesús murió por mis pecados. No debemos decir que Jesús es el Señor, lo cual es una evidencia, Él es el Señor de todas las cosas, que decir que Jesús es mi Señor, lo cual implica que yo soy su siervo. Y esa palabra mí, solamente 2 letras, cambian completamente y marcan completamente la diferencia. Pero ellos estaban usando el nombre de Jesús sin conocer a Jesús. Y entonces el versículo 16 dice que el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Eran 7 hermanos. Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Lo que estos hombres hicieron fue algo ridículo, porque es ridículo ir en nombre de alguien que tú no conoces, y peligroso. Las 2 cosas. Ridículo y peligroso. Y cuidado, hermanos, con jugar a cosas espirituales sin Jesús. Hay mucha gente en este mundo que está jugando a cosas espirituales sin Jesús. Y es peligroso. Y allí en Éfeso había todo este rollo, había una inquietud por lo espiritual tremendo, y todo era espiritual, todo era cosas espirituales, pero sin Jesús. Y cuidado, hermanos, con todas estas cosas que se mueven por ahí, todas estas cosas espirituales que se mueven y que te invitan a examinar y a experimentar cosas espirituales sin Jesús. Cuidado con las puertas a las que llamamos, cuidado con las puertas a las que abrimos, hermanos, porque es peligroso. Y el diablo va a usar cualquier rendija, cualquier puertecita que tú abras y va a causar estragos en tu vida. Cuidado con ese deseo de lo sobrenatural, de experiencias. Cuidado con estas cosas sin Jesús.
Y el resultado fue este, hermanos. ¿Cómo salieron? Desnudos, humillados y heridos. Y desde el punto de vista espiritual, hacer algo a lo que Dios no nos ha llamado y hacerlo en nuestra propia fuerza y buscando nuestra propia gloria y no la gloria de Dios, buscando nuestra propia promoción, nuestro propio beneficio, hermano, eso acarrea vergüenza, no va a acarrear otra cosa sino vergüenza y heridas. Vas a ser herido tú y puedes herir a mucha gente. Pero es diferente cuando conociendo a Dios y escuchando a Dios comenzamos a hacer no lo que nosotros queremos, sino lo que Él nos ha dicho que hagamos, no para nuestra propia gloria, sino para su propia gloria. Es muy diferente. Como Pablo. Y Pablo estaba allí porque Dios lo había llamado a eso y estaba haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera. Y había problemas, había dificultades, había adversidad, pero en todo momento, y vemos vez tras vez, capítulo por capítulo, lugar por lugar, vemos la fidelidad del Señor sobre la vida de Pablo. Y vemos la fortaleza del Señor sobre la vida de Pablo y vemos la protección del Señor sobre la vida de Pablo. Y es muy diferente, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa después? Lo que pasa después nos dice el versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Fíjate, esto que ocurrió a estos hombres, a estos 7, fue notorio, fue algo bien conocido por todos los que habitaban en Éfeso. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado es que tuvieron temor. Lo que ocurrió con estos hijos de Seba produjo temor en el corazón de la gente. Y Éfeso era uno de los lugares donde más se practicaba la magia, la hechicería, todo lo que son ciencias ocultas. Y allí Pablo llega y predica el Evangelio y comienza a mostrar el poder de Dios y la misericordia de Dios. Y la gente puede ver la diferencia entre personas que son charlatanes, que aparentan ser lo que no son y que no tienen al Dios verdadero. Y ven la diferencia entre lo que es el Dios verdadero, lo que es verdaderamente Dios, la grandeza y el poder de Dios. Y entonces eso produce temor en el corazón de los hombres, pero no un temor que tiene que ver con miedo o con ansiedad, sino un temor de Dios. Y ese es un buen temor, porque ese es un temor que, como dice aquí, que comienzan a magnificar el nombre de Jesús. Un temor que les lleva a glorificar y a magnificar el nombre del Señor. Y ese es un buen temor, es el temor de Dios. El temor de Dios es ese temor que viene a nuestra vida cuando tenemos una visión real de quién es Dios, de la grandeza, de la magnificencia, del poder de Dios. Vemos realmente quién es Dios y a la luz de esa revelación podemos ver también quiénes somos nosotros, nuestra pequeñez, nuestra inmundicia, nuestro pecado. Y cuando tenemos ese contraste entre lo que es Dios y lo que somos nosotros, eso produce en nuestra vida un temor que no es necesariamente miedo, es un temor reverente. Y eso es un temor bueno, porque nos lleva a magnificar el nombre del Señor. El Salmo 8, versículo 1, versículo 4 dice: el Señor, Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando yo veo los cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, cuando veo tu grandeza, yo digo: ¿quién soy yo? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Ve? Cuando nosotros somos capaces de entender y de ver a Dios en todo su poder y en toda su grandeza, es cuando realmente nos vemos también nosotros cuál somos y tenemos una visión correcta de nosotros mismos. Y eso, hermanos, produce temor, y no solamente temor, sino sabiduría. Porque dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el temor de Dios es el principio, es el origen de la sabiduría. Así que si tú quieres ser sabio, si queremos ser sabios, tú sabes lo primero que necesitamos: temor de Dios. Y no tener temor de Dios es la mayor evidencia de que somos necios. Si no tenemos temor de Dios es que somos necios, somos insensatos, somos ignorantes, no sabemos ni quién es Dios ni quiénes somos nosotros.
Y tú puedes tener un montón de cosas, tú puedes tener un montón de conocimiento, tú puedes tener un expediente académico tremendo, pero si no tienes temor de Dios, eres un necio. Proverbios 8:13 dice que el temor de Dios es aborrecer el mal. El temor de Dios, el ver a Dios, el ver su santidad, el ver su grandeza, nos hace aborrecer el mal, nos lleva a aborrecer el mal. Nos lleva a no querer caminar en nuestros propios caminos, sino a querer caminar en el camino del Señor. A examinar nuestros caminos, a ver la inmundicia de nuestros caminos, a no amar nuestros caminos y a querer caminar en los caminos del Señor. Dice Amós capítulo 3, versículo 3, hace esta pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y la respuesta es no. Si no están de acuerdo, no pueden caminar juntos. No pueden caminar dos personas juntas que no están de acuerdo. Entonces, si tú quieres caminar con Dios, tienes que ponerte de acuerdo con Dios. Y eres tú el que tienes que ponerte de acuerdo con Dios. Eres tú el que tienes que cambiar tu manera de pensar. Porque Dios no va a cambiar su manera de pensar. Porque Él no tiene que cambiar. Eres tú el que tienes que cambiar. Y el temor de Dios nos lleva a cambiar y a ponernos de acuerdo con Dios y decir: Señor, si tú dices que es pecado, es pecado. Si tú dices que está mal, está mal. Y no importa lo que yo piense. Y no importa que yo trate de justificar o piense decir que no es, que todo lo hacen o que no es tan bueno. Si tú dices que es pecado, es pecado. Y yo aborrezco eso porque tengo un gran temor en mi corazón hacia ti. Porque te amo, porque te conozco y porque sé lo que tú has hecho por mí. Así que el temor de Dios es algo bueno para nosotros porque nos da una perspectiva de quién es Él, de quién soy yo. El temor de Dios nos hace quitarnos del centro, nos hace ver que no somos nada, que no somos el centro, que Él es el centro, poner al Señor en el centro, nos hace humildes. El temor de Dios nos guarda del pecado. El temor de Dios es algo bueno para cada uno de nosotros. Y cuando la gente ve al Señor y ve la comparativa entre esos personas que eran farsantes y que aparentaban ser lo que no eran, con el poder de Dios, eso produce temor de Dios en sus corazones. Y fíjate lo que comienzan a hacer. Versículo 18. Muchos de los que habían creído, a causa de ese temor en sus corazones, venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Muchos de los que habían creído a causa de ese temor de Dios en sus corazones se arrepentían, confesaban sus pecados. Y no solamente eso, sino que comenzaron a deshacerse de cosas de su antigua vida y comenzaron a querer estar libres de ciertas cosas sin importar el valor de esas cosas. Fíjate, el versículo 19 dice que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Y cuánto era eso, hermanos? Muchísimo. Una barbaridad. Para que nos hagamos una idea de lo que eran 50,000 monedas de plata, Judas entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Y eso era 50,000 monedas de plata. Eran libros muy valiosos. Pero estas personas encontraron en Jesús algo mucho más valioso. Mucho más valioso. Más valioso que sus libros de magia. Y encontraron en Jesús algo más valioso que sus costumbres, que lo que ellos amaban antes, que sus hábitos. Y llegan y se deshacen de todas esas cosas. Y sabes, como cristianos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hay cosas que cuando nosotros conocemos al Señor no tienen que estar en nuestra vida, no pegan. Hay cosas de las que tenemos que deshacernos. Hábitos, vicios, costumbres, lugares que antes visitábamos y que antes frecuentábamos. Son cosas que no pegan ya, que no son cosas que nos acerquen al Señor, sino que nos alejan del Señor. Tienen que ver con nuestra vida antigua, tienen que ver con nuestra vida de pecado. Y tenemos que deshacernos de esas cosas, porque nos atan a nuestra antigua vida, a nuestra vieja naturaleza, y no permite que nos acerquemos al Señor y que el Señor continúe haciendo lo que quiere hacer en nosotros. Y ellos tienen esas cosas y comienzan a arrojar y a destruir esas cosas delante del Señor.
Y a lo mejor tú no tienes debajo de tu cama una enciclopedia en 34 tomos de hechicería o brujería, pero hay cosas que Dios te está pidiendo y que tú sabes que tienes que entregarle. Y normalmente lo que Dios nos pide no es algo que tú quieres entregar gustosamente. Son cosas que tú atesoras en tu corazón, pero que están estorbando tremendamente. Y Dios no lo pide para fastidiarte. Dios lo pide porque quiere bendecirte y porque sabe que eso es un estorbo para tu vida. Y tú dices, pero ¿cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a abandonar esto con todo lo que me ha costado, con todo el trabajo, con todo el esfuerzo que yo he tenido que hacer para conseguir esto? ¿Cómo voy a dejar esto? Y la lista puede ser grande, puede ser un trabajo, puede ser una relación, puede ser cosas que te gustan, música, puede ser series, puede ser un montón de cosas, cosas que Dios te está pidiendo, que a ti te gustan y que te están pidiendo. Pero Dios te lo muestra y te dice, tienes que dejar esto si quieres seguirme. Y ese temor de Dios y ese deseo por Dios te lleva a hacer eso. Y a menos que encontremos en Jesús nuestro mejor y más especial tesoro, va a ser muy difícil que dejemos ciertas cosas. Pero cuando encuentras en Cristo como lo que es, algo mucho más valioso que todas estas cosas, entonces es fácil despojarte de esas cosas. Cuando tú y yo vemos a Cristo como lo mejor, como algo glorioso, es fácil dejar cosas. De hecho, nuestro sistema de valores cambia. Lo que para nosotros antes era importante ya no lo es tanto. ¿Os acordáis? Pablo dice, lo que para mí antes era importante, lo que era lo más importante, ahora es como basura. Aquello en lo que yo me gastaba, lo que yo tenía en mi corazón, era mi deleite, mi buen nombre, ser un buen judío, ser admirado por los otros, la ley, todas estas cosas que para mí eran antes ganancia, ahora las estimo como pérdida, como basura, por amor de Cristo. ¿A fin de qué? A fin de conocer más a Jesús. Cuando tú encuentras en Jesús esa perla preciosa, lo vendes todo con tal de conseguir esa perla preciosa. Pero el Señor tiene que ser ese tesoro en nuestro corazón. Tenemos que ver a Jesús como lo que es. No hay nada más grande, no hay tesoro más grande, no hay algo más precioso, no hay algo más importante para nosotros que el Señor. Y cuando eso es el Señor para ti, entonces tú estás dispuesto y puedes dejar cualquier cosa. Y lo que antes era valioso, puede decir como Pablo, es basura. Y la gente se va a echar las manos a la cabeza, pero es basura. Yo quiero conocer más a Jesús. Ese es mi deseo. Y versículo 20 dice, y así prevalecía, ¿cómo? Poderosamente la palabra del Señor. Cuando la gente comenzó a ver a Dios como quien era y la gente comenzó a tener temor de Dios, eso llevó a poner al Señor en su lugar por encima de cualquier cosa. Comenzaron a despojarse de cosas que no le correspondían, colocando a Cristo en el centro. Y entonces dice que la palabra del Señor prevalecía, ¿cómo? Poderosamente. Y versículo 21 en adelante dice que pasadas estas cosas Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después recorrer Macedonia y Acaya. Pablo comienza a hacer planes, pero no en su voluntad, sino guiado por el Espíritu Santo, de salir. Ya está haciendo planes de salir de Éfeso y está haciendo planes a donde Dios quiere llevarle. Dios ya está poniendo en su corazón otros lugares. Termino, hermanos, ha pasado el tiempo. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué podemos aprender de este pasaje? ¿Qué podemos llevarnos en esta mañana para meditar en nuestras casas, para dar una respuesta al Señor? Yo espero que cuando escuchamos la palabra no escuchemos la palabra simplemente como información, sino como un mensaje que el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida para que tú des una respuesta. ¿Qué podemos llevarnos para meditar? Hermanos, hemos visto en esta mañana, si te has dado cuenta, 3 tipos de respuestas o 3 actitudes que podemos tener ante el Señor Jesucristo. En primer lugar, hemos visto la actitud de algunos de los judíos de la sinagoga que ¿qué hicieron ante Jesús, ante la revelación del Señor? ¿Qué hicieron? Endurecieron sus corazones, no creyeron y hablaron mal del camino, hablaron mal del Señor. Endurecieron sus corazones. No porque no pudieran creer, sino porque no quisieron creer. Rechazaron a Jesús. Y esa es una respuesta que la gente da, que se puede dar ante Jesús. Rechazar al Señor. Hay mucha gente que rechaza al Señor. Hay mucha gente que endurece su corazón y rechaza al Señor.
Luego hemos visto la actitud de estos hijos de Seba, que no es que rechazaron al Señor, sino que intentaron usar al Señor. Hay gente que no rechaza al Señor abiertamente, pero intenta usar al Señor. Y ven al Señor como un medio para alcanzar algo, como un medio para que les vaya mejor en aquello que ellos ya están haciendo, sin preguntarle al Señor si Dios quiere que ellos hagan eso. Y hay gente así, no rechaza al Señor, pero el Señor tiene un lugar determinado. En la medida que Dios me sirve para alcanzar lo que hay en mi corazón, fenomenal. Y eso es religión, no es relación. Eso es religión, no es cristianismo. El cristianismo es una relación viva con Cristo. Hay mucha gente que tiene a Jesús como parte de su vida, como su religión, y lo tiene ahí. En la medida que me sirve, lo uso, y en la medida que no me sirve, me lo guardo en el bolsillo. Y hay gente que ve así. No quiere servir a Jesús, quiere servirse de Jesús. Y en tercer lugar, hemos visto la actitud de Pablo, hemos visto la actitud de estos efesios, que viendo el poder de Dios, viendo quién era Dios, conociendo quién era Dios, conociendo quién eran ellos, decidieron entregar lo que tenían, entregar su vida al Señor y servir a Jesús. Así que la pregunta que te dejo para que pienses en esta mañana es ¿qué vas a hacer tú? ¿Dónde estás tú? ¿En qué lista o en qué grupo de personas te puedes encuadrar? Entre los que rechazan al Señor y están ahí escuchando, pero no quieren dar un paso nunca y están ahí con el peligro de endurecer sus corazones. Estás entre los que tienen al Señor como parte de su vida. Es parte de su vida, no es el centro de su vida. En la medida que me sirve bien, pero hay momentos en los que no me sirve tanto y entonces como una religión. ¿O quieres que el Señor realmente sea el fin de tu vida? El centro de tu corazón. Realmente Él pueda decir, Él es mi. Es mi Jesús, es mi Señor, es mi Salvador, es mío y yo soy suyo. ¿Amén? Vamos a orar. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las